Para el periodista José Gregorio Yepes, director de Contrapunto.com, Vanessa Davis, reportera de Contrapunto.com, es un placer recibir en nuestro programa Con Tres Puntos el día de hoy a Tomás Guanipa, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática para la alcaldía del municipio Libertador, mejor conocida como la alcaldía de Caracas. Bienvenido y le preguntamos, ¿usted es un intruso en Caracas? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Empezamos directo. José Gregorio, ¿cómo estás tú? Bueno, Vanessa arrancó con todo. No, claro que no, tenemos 15 años viviendo en Caracas, en el año 2015 fui diputado electo por Caracas, encabecé la lista de la plataforma unitaria y tenemos alrededor de 10 años transitando un trabajo primero político partidista al principio y luego de un trabajo comunitario, también social importante, que yo creo que al final es lo que ha traído como consecuencia esta candidatura en Libertador. ¿Pero tienes más amigos en La Pomona o en el Guarataro? Mira, la verdad es que si hay algo de lo que yo me siento muy orgulloso es de tener amigos en todas partes. Por supuesto, en Maracaibo están los amigos de la infancia y en el resto de Venezuela están los amigos que hemos conocido después de recorrer tantas veces el país, y en Caracas, por supuesto, hay muchísimos afectos. La verdad es que uno ahora, José Gregorio, tiene amigos en todas partes del mundo, con esto de las idas de tantos venezolanos, y construir amistades siempre es muy positivo. ¿Le pusieron una pistola en la cabeza al oficialismo para que participara en este proceso? No, en lo absoluto, jamás. Para nada. ¿Lo condicionaron de alguna forma para que pudiera retornar al país? No, Vanessa, jamás aceptaría eso, jamás aceptaría eso. Fue una coyuntura que se vino dando desde hace ya varios meses, cuando en diciembre sale este anuncio de Maduro de supuestos indultos, etcétera, empezó una presión, yo diría sana, de mucha gente de mi partido, de solicitar que regresara, que pudiera estar en Venezuela, y luego todo el proceso de negociación abrió oportunidades que con la mediación internacional se generaran condiciones para que algunos pudiéramos estar en Venezuela a pesar de los riesgos. Sí, absolutamente. Y nosotros siempre quisimos estar en Venezuela. Y no le dijeron, bueno, usted regresa, pero se lanza como candidato. Tú sabes que esa pregunta me parece muy interesante. Yo nunca tuve una conversación con nadie del régimen para hablar sobre el tema de mi regreso o no regreso a Venezuela. Jamás. Nunca. Yo conocí a Jorge Rodríguez, por ejemplo, en México después de que ya habíamos regresado. Así que eso no existió, no existe, lo asumimos como un riesgo, no con menos temor. Fue una decisión muy difícil para mi familia, pero el regreso, claro, o la candidatura, el regreso, y lo hablamos además dentro del partido. Había una necesidad, diría yo, por no decir exigencia, de poder estar en Venezuela, y así lo hemos asumido, y nos alegramos que mucha gente haya podido estar de nuevo acá, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que evitar es que la oposición venezolana termine siendo una oposición cubanizada. ¿A qué se refiere? Bueno, que todo el mundo tenga que estar en el exterior y no pueda estar en Venezuela. Yo creo que hay un testimonio de mucha gente que está dentro del país dando una lucha, y que los que han tenido que irse y no pueden regresar por la represión del régimen, sientan que también su esfuerzo afuera puede ayudar a una estrategia interna. Y a mí me parece que poder estar en Venezuela construyendo lo que estamos construyendo, una alternativa, que se pueda haber presión interna para los cambios, creo que es positivo, y yo me alegro muchísimo de poderlo. Una alternativa por la ruta electoral, absolutamente. Pero ¿por qué no se le ha hablado claro al país, Tomás? Es decir, hay cambios de estrategia por aquí, por allá, se dice una cosa, luego se hace otra, y luego ni siquiera se explica o se ofrece una disculpa. Sí, yo creo que en el tema comunicacional ha habido muchísimos errores. Yo creo que eso hay que asumirlo con una autocrítica que permita que podamos corregir, porque ciertamente las cosas hay que explicarlas. Yo no creo... ¿Qué tiene que explicar usted, por ejemplo? Yo creo, y yo nunca he creído que la abstención pueda ser algo crónico, que se pueda mantener en el tiempo. Creo que... Pero porque antes sí y ahora no. Creo que el deterioro de las condiciones electorales que fuimos viviendo después de la victoria del 2015 obligó a que en procesos no pudiéramos participar, como el proceso de la elección presidencial, que fue adelantada como 8 meses, en el que todos los aspirantes fuertes estaban inhabilitados, en los partidos... Pero muchos siguen inhabilitados, ilegalizados. No, ha cambiado, pero no en todos. Ha cambiado. Digo, no ha cambiado hay más de 20, 30 inhabilitados que en esta oportunidad
han podido presentarse. Sin embargo, queda clarísimo que sigue siendo un tema discrecional del régimen y que sigue sacando del juego, como ocurrió con Richard Mardo, a quienes ellos saben que son o que pueden ser un riesgo para ellos. ¿Y por qué cree que la administración de Maduro le permite a usted participar? Mira, sencillamente te lo comentaba al principio, eso es un tema que tiene que ver con las garantías que tienen quienes están participando en ese proceso, y es una cosa que viene dada además de todas las exigencias internacionales de mediadores y facilitadores que se dieron para que esas condiciones pudieran existir. Pero ahora, su candidatura pareciera que le pasa por encima a gente que tenía un trabajo de base en Caracas. Y entonces también uno se pregunta, ¿cómo se divide usted entre negociar en México y además también ser el candidato en la alcaldía de Caracas? La verdad, José Gregorio, yo creo que ese es un falso dilema. Porque en la negociación el tema fundamental que nosotros queremos lograr son condiciones electorales para que pueda haber una elección presidencial y para que podamos los venezolanos elegir un nuevo gobierno. Siendo eso así, es absolutamente natural que alguien que está viviendo en carne propia el ventajismo del gobierno y elecciones que no terminan de tener las condiciones ideales que debería tener una democracia sana, esté participando en un proceso de ese tipo. Pero además, quedando claro que durante la campaña electoral no iba a haber encuentros en México, y yo no he faltado a ninguno de los encuentros, y créeme, lo digo sin falsa modestia, nada más habría que revisar la agenda de la señora Meléndez, la candidata de Maduro en Caracas, para darnos cuenta que el candidato que está trabajando más fuerte en Caracas es la candidatura de la unidad. Pero además creo que es importante decir, cuando dice se le pasa por encima a quienes tienen años trabajando en el tema, nunca en mi vida yo le he pasado por encima a nadie. Mi trabajo político dentro de Primera Justicia ha sido siempre de promover la participación y la incorporación, no solamente de liderazgo que pueden estar solos o independientes y que puedan hacer de Primera Justicia una organización mucho más conectada con la gente, sino que además he sido un promotor toda mi vida de la participación de jóvenes y de darles roles a los jóvenes para que puedan asumir posiciones importantes. Pero al final, un proceso de este tipo tiene que tener algunas condiciones para escoger quién es el abanderado. Y en este proceso, todos los precandidatos de la unidad, que hacen vida en la unidad, reconocieron y trabajaron y hablaron con nosotros para decir, si tú puedes ser habilitado, el candidato debe ser tú. Por tres ¿Por qué razones. no Patiño, por ejemplo? Por tres razones. ¿O armas? Nivel de conocimiento, apoyo de la oposición y más posibilidades de poder derrotar a la candidatura del oficialismo. Eso se midió en todas las encuestas que hizo el candidato Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática, precandidatos de Primera Justicia, y todos, absolutamente todos, coincidieron en un acuerdo de respaldar esa opción. Cuando nosotros anunciamos el nombre de la candidatura del Libertador, todos los precandidatos habían decidido acompañarnos y apoyarnos. No hubo una decisión en la cual sacamos del juego a alguien o le dijimos te bajas. Simplemente fue un consenso general. Consenso con base en las encuestas. Exactamente. Así fue. Exactamente. Es decir, usted iba por... Exactamente. Como más y eso lo pueden preguntar a los demás precandidatos. O sea, eso no tienen por qué preguntarnos. La disciplina partidista obliga también. No vale, la disciplina no tanto, la realidad y las conversaciones privadas que hubo. Que uno al final no tiene por qué contarlas, pero que en todo caso ocurrieron. Y todos absolutamente dijeron, mira, pudiera hasta decir los nombres de las encuestas que cada quien contrató para hacer. Y todos nos dijeron, mira, estos son los resultados, algunos nos las mostraron, y por eso se dio esa decisión. Ahora, fíjate que ahí hay un tema importante, y es que a mí me parece relevante cómo el caraqueño de Libertador pareciera que está invisibilizado. O sea, ¿a qué se refiere? Un caraqueño, nosotros lo llamamos caraqueños olvidados, no solamente por el drama que están viviendo en términos de sus condiciones de vida y de los servicios públicos, que es desastroso, sino porque además, cuando tú revisas, por ejemplo, el Twitter, que se ha convertido en una cosa que genera unas imágenes que no son reales, te das cuenta que cuando se da discusiones sobre el tema del Libertador, las opiniones vienen del este de Caracas. Y de verdad, son formas de ver las cosas distintas. Y cuando tú ves, por ejemplo, y lo digo como un ejemplo... ¿La Twitterzuela está contra Guarenza? No necesariamente. Te cuento algo, yo tengo más de 8 años que solamente lo que hago es comunicar
pero recuerdo que una vez le hice una recomendación a un gran líder de Primera Justicia que estaba siendo atacado. Recuerdo que le dije, olvídate del Twitter, olvídate pero del Twitter. nos comparaba, disculpe que lo interrumpí, lo saqué Sí, de allí. pero comparaba que las opiniones a veces, no hablaba del Twitter específicamente, las opiniones a veces de la gente del este de Caracas trata de interpretar y evaluar lo que debería decir el caraqueño de Libertador, que es distinto. Mira, una cosa que ofende profundamente a un caraqueño que vive en el oeste de la ciudad es cuando ves a opinadores, influencers que vienen a Caracas y dicen: Caracas está bonita, la tienen arreglada, porque el este está asfaltado, porque hay iluminación, porque le están sembrando árboles. Pero cuando vas a Caracas, a Libertador, donde nació la ciudad, donde nació Bolívar, la gente no tiene agua, no tiene gas, no tiene electricidad, no tiene transporte público, las calles están hechas un desastre. Son dos Caracas. Son dos Caracas. Pero entonces la Caracas que no va a votar por Guanipa critica a Guanipa. No lo sé, no lo creo. Y la Caracas que si vota, ¿por quién vota? Te confieso algo. Mira, después de toda aquella discusión que pudo haber habido en Twitter, hicimos focus, grupos focales, hicimos una encuesta. Y los grupos focales y las encuestas no tuvieron ningún tipo de resultado que pudiera hacer pensar que había una opinión negativa de la decisión que se había tomado. Yo creo que las encuestas nos indican para mí algo que es muy claro. ¿Qué indican? Hay una gran posibilidad de ganar Libertador si la gente que está insatisfecha con lo que está pasando y si la gente que está cansada de las gestiones de 22 años de Alcaldía Roja decide participar y votar. ¿Cuál es el adversario de Guanipa entonces? Carmen Meléndez, sin lugar. ¿Es la abstención o es Carmen Meléndez? Carmen Meléndez es el gran objetivo a derrotar, y la abstención es para nosotros el gran problema que debemos resolver, que es que la gente decida participar. Yo siento cada día más una intención de participar en la gente, y yo creo que eso es muy importante. El pueblo caraqueño entiende perfectamente que no hay soluciones mágicas, que esto forma parte de una lucha que no tiene que ver con a quién eliges simplemente, sino cómo tú puedes generar un entorno distinto para vivir mejor. ¿Quién es el voto decisivo? ¿Es el chavista bravo? ¿Quién es para usted? Para mí, el voto que usted quiere. Para mí el voto definitivo es el del caraqueño insatisfecho. Pero el caraqueño insatisfecho no se ve estimulado a votar si ve, por ejemplo, a la oposición que sigue estando fragmentada, dividida, incluso atomizada, y Caracas es una demostración de ello. Hay un montón de candidatos de oposición. Entonces, ¿cuál es el discurso para venderle al caraqueño que votar? Mira, elige que votar puede hacer cambiar, que votar puede ganarle a Carmen Meléndez. José Gregorio, eso es muy relevante lo que estás diciendo, porque hay una percepción que viene dada de otras realidades en las que hay verdaderamente división en candidaturas de gente que ha formado parte de la unidad. En el caso de Caracas, las 40 organizaciones que hacen vida en la unidad, que son la misma plataforma que salió electa en el año 2015, hoy está unida. Cuando decimos hay otros candidatos de oposición, y tú revisas lo que ocurrió en otras elecciones, son los mismos candidatos que siempre se han presentado, los mismos, que al final no tienen un apoyo popular. Pero hay un candidato con Ecarri, por ejemplo. Bueno, o sea, Ecarri forma parte de la plataforma unitaria. Claro, pero nunca ha formado parte de la unidad. Él fue candidato contra, que no recuerdo quién era, creo que era Ismael, en unas primarias, perdió y cantó fraude y se lanzó por fuera. Después tuvo que declinar porque no tenía apoyo. Fue candidato en el año 2015 contra la unidad a diputado. Su organización sacó el 1%, es decir, esta es la tercera vez consecutiva que él se presenta en contra de la unidad. Y yo al final lo que creo es que ojalá se hubiesen aceptado las reglas de buscar acuerdos para poder tener un candidato. No hay tiempo para esos acuerdos. Mira, la verdad es que nosotros estamos abiertos a que todo el que no quiera que gane Carmen Meléndez pueda tener en la plataforma unitaria un espacio. Ahora, cuidado, porque me late, por lo que he visto, que el régimen de Maduro está utilizando al señor Ecarri para tratar de atacar la candidatura de la unidad. ¿Por qué? ¿Pero tiene pruebas de eso? Bueno, nada más hay que ver las declaraciones que hace. Cuando eso ocurre,
ahí se junta el hambre con las ganas de comer, porque queda claro entonces que hay una estrategia común para debilitar la unidad. Ahora, yo te digo algo con toda franqueza. Lo que nosotros estamos viviendo en Libertador es que la gente entiende perfectamente que hay una candidatura que forma parte de un bloque unitario, que es la misma coalición política que ganó la elección en el año 2015, la única elección que se ha ganado en Libertador, en la que yo fui el cabeza de lista y el jefe de campaña de ese proceso. Y en este momento yo creo que la gente entiende que hay que buscar un mecanismo único para votar, que es la tarjeta de la unidad. Y yo creo que eso va a desarrollarse en la campaña y va a ser muy importante. ¿No hay diálogo con nadie, Tomás? Siempre para tratar de llegar a alguna candidatura. Se dice que hay reuniones. ¿Con quiénes están conversando? Siempre. Nosotros creemos que nos hemos encontrado inclusive en los recorridos a militantes de otras organizaciones y siempre hemos hablado con ellos con absoluto respeto, con cordialidad, con afecto, y al final la estrategia que todos tenemos es salvar a Caracas de la desidia y el desastre que tenemos, y para eso hay que derrotar a Carmen Meléndez, y yo voy a dedicar mi tiempo para poder lograr que ese objetivo se dé. ¿Cuántos votos más para que realmente le entreguen si ganara? Mira, o sea, ¿qué brecha se ha planteado? La verdad es que las brechas, Vanessa, tienen que ver con el nivel de participación. En la medida en que las brechas aumenten, la posibilidad de triunfo es cada vez más importante, y por eso nuestro mensaje, y estamos muy concentrados en lograr que podamos tener una participación altísima. Si eso se da, mira, si nosotros llegamos a superar el 55% de participación, creo que ¿tienen chance de ganar? El triunfo va a ser muy importante. Le pregunto, hablando de esas coincidencias, ha surgido el comentario de que se están produciendo reuniones entre la Alianza Democrática y la Mesa de la Unidad Democrática, y que se están tratando de comprar el planteamiento de Enrique Capriles, de que el que esté de segundo apoya al que va de primero. Eso se está produciendo, y en todo caso el Libertador está dentro de esas conversaciones. Mira, no conozco que exista alguna conversación de ese tipo. Ahora, yo sí creo que tiene que haber realismo político frente a la pragmatismo. Y en este momento, obviamente, y yo creo que el planteamiento que ha hecho Enrique tiene que ser analizado por la unidad en términos de revisar cuáles son las realidades. Evidentemente, la unidad va a estar en muchas mejores condiciones en prácticamente todo el país para poder derrotar al oficialismo que cualquier otra opción. Pero si en alguna opción o en algún estado fuese distinto, lo lógico es que nosotros no hagamos peso para que eso pueda debilitar. Pero ¿no es el caso de Caracas? No es el caso de Caracas. Yo creo que es un proceso que debe hacerse con la prudencia necesaria. No creo que deba ser objeto de un debate público. Lo que sí debe ser objeto de una comunicación pública son todas estas decisiones que les puedan generar una sensación a la gente de que es posible tener candidaturas únicas, y que siendo así la gente pueda sentir mayor motivación para votar. Ahora, tengamos cuidado con aquellos que dicen ser opositores y que han expropiado las tarjetas legítimas de los partidos, que nos ha pasado a Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, y que terminan en manos de gente que se reúne mucho más con el régimen que con Es decir, nosotros. Hay apoyos que usted no quisiera. Mira, yo lo que creo es que jamás a mí me gustaría engañar a la gente y decirles que yo soy opositor y después estar en connivencia con el régimen. Yo creo que eso es un tema en el que tenemos que ser Pero ustedes están sentados en México y alguna gente les dice que están coexistiendo, cohabitando, sí, que la participación legitima al régimen. Pero esas son posiciones extremas que al final lo que hacen es decir, hay un solo camino válido, es el que yo presento, que por cierto es un camino en el que tú no encuentras cuál es, sino que tiene siempre una pared enfrente, que es prácticamente decir, no hacer nada y esperar dormido a que un día prendas el televisor y te digan que hay un nuevo presidente. Eso no va a ocurrir, y en ese sentido un proceso de discusión y de negociación jamás puede ser visto como un proceso de claudicación. Es un proceso de reconocimiento de las realidades y de búsqueda de acuerdos y aproximaciones para que los venezolanos puedan vivir mejor y para que los venezolanos puedan tener un cambio político. Uno no va a México a arrodillarse al régimen, uno va a México a luchar por los derechos de los venezolanos. Y si por eso te etiquetan o te atacan,
pues yo lo que creo es que al final en esto lo que hay que proponer. Y cuando tú no propones, sino que solamente criticas, te conviertes también en parte del problema. Tomás, no quisiéramos dejar de hablar sobre su propuesta. Si ganara, si lograra efectivamente el triunfo... Créelo, dilo con más convicción. Lo estoy diciendo con convicción. Si ganara, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomaría? Mira, hemos hablado de un plan de emergencia en el que podamos ¿sí? trabajar algunos temas puntuales. Yo no quiero ser el típico candidato que ofrece todo para resolver los problemas de una ciudad que tiene tantas complejidades y que no forma parte de la capacidad de un solo alcalde poder resolver el dramatismo del sufrimiento que tienen los caraqueños. Pero por ejemplo, hay un tema que para nosotros es vital e inmediato, que es el tema de la limpieza de la ciudad. La ciudad está absolutamente, no solamente sucia, sino que es un daño ambiental terrible lo que se está viviendo. ¿Qué haría para atenderlo? Mira, lo primero es tener un nuevo sistema de recolección de basura. En Caracas a los comerciantes se les cobra carísimo el tema del servicio que no lo cumplen. Esa plata que hoy se está perdiendo y que seguramente está perdida en manos de la corrupción, tiene que invertirse en que hayan camiones de recolección y también un sistema de barrido que pueda permitir que podamos limpiar la ciudad. ¿Alcanza con esos impuestos para hacerlo? Mira, es posible que no, pero en todo caso lo que nosotros nos proponemos es no aumentar los costos altísimos que ya tienen, sino poder dar resultados para que la gente después sienta que lo que está pagando se traduce en un servicio real. En segundo lugar, creo que tenemos que buscar, el tema del agua es un tema muy complejo, es un tema que no se puede resolver, pero sí hay una experiencia que estamos viendo en el este de Caracas con los pozos de agua profunda. Eso es un tema que hay que explorar. ¿Es factible para Libertador? Fíjate, hoy tenemos una reunión con un equipo de ingenieros que nos han ofrecido el servicio gratuito de identificación donde puede haber pozos. Es posible, claro que es posible, pero hay que advertir, eso no es un problema eso no es una solución que va a resolver el problema de agua. Eso es para que van a terminar hundiendo a Caracas. Para que algunas comunidades, todo el agua de abajo. para que algunas, secando los acuíferos. Sí, para que algunas comunidades puedan tener acceso al servicio. Creo que tenemos que trabajar un tema que para mí es muy importante, que tiene que ver con un fondo de financiamiento para que podamos aumentar el número de transporte público en muchas zonas de Caracas, que es un tema complicadísimo. La gente en Caracas recibe 7 bolívares de pensión. Caracas se ha convertido en una ciudad de gente muy adulta porque los jóvenes han emigrado y eso es un drama gigantesco y a veces tienen que pagar 1 bolívar, es decir, en trayecto de ida y venida 2 bolívares de sus 7 bolívares de ingresos para poder transportarse, y la idea es que podamos tener mayor unidades que no signifiquen aumentar el precio para la gente. Hay un tema en Caracas que a mí me preocupa mucho y que cada día se siente más, que se convierte ya en un derecho humano, que es el tema del internet. En Caracas, en buena parte del municipio de Libertador, no hay acceso al internet. ¿Cómo va a resolver eso? Eso es un tema complicadísimo en el que hay que buscar mecanismos para que haya zonas libres donde la gente pueda comunicarse, porque es imposible que tú le puedas llevar internet a todas las casas. Y hay un tema que para mí es muy importante y es ver cómo la gente en el este de la ciudad, la gente está acostumbrada a pagar con una tarjeta de débito, con una transferencia, etcétera, porque ahora tú todo lo tienes que pagar en dólares, pero sigues ganando en bolívares, que es una moneda ya prácticamente inexistente. Eso hay que sincerarlo. A mí, cuando yo hablaba de dolarizar el salario, que no era otra cosa que buscar una referencia en dólares para que la gente pudiera ver como un sistema de indexación del salario, me cayó encima todo el mundo, incluido Maduro, que me llevó a la fiscalía por traición a la patria. Hoy resulta que estamos al revés. Toda la economía dolarizada, pero la gente sigue ganando en bolívares. Y a veces, en estos días me conseguía en Caricuao una señora que venía del mercado y me decía: mira, tengo que pagar $5 para que me puedan resolver el problema de gas, que es un problema gravísimo que tenemos también en Libertador. Y para poder tener los $5 en efectivo, el billete de $5, tuve que ir al mercado y tuve que comprar esto, que no lo necesito y que además no lo puedo comer, para poder tener el vuelto. En Caracas la gente no tiene sencillo. Usted tiene esa propuesta de las casas de cambio. De las casas de cambio que podemos tener a través de convenios en los que podamos adquirir o tener billetes de 1, poder transformar el billete de euro en billete de 1. Yo creo que es una cosa que es buena, que no afecta a nadie y que puede ayudar muchísimo, es decir, cambiar, a la microeconomía. Con billetes de billetes, exactamente, de $1. Y por supuesto vamos a mantener una propuesta ya, aunque se hizo de la peor forma, de garantizar el ingreso en dólares a la gente para que pueda dignificar el salario que hoy están teniendo. En definitiva, yo lo que creo también es que en Caracas es muy importante trabajar con la gente.
va a ser imposible que tú tengas una infraestructura para poder resolver todos los problemas. Y si gana Meléndez, ¿qué va a hacer? Yo sí creo mucho en la autogestión y creo mucho en la comunidad organizada que trabaja en función de mejorar su calidad de vida y que la alcaldía se convierta en una gran promotora del trabajo social y comunal para resolver sus cosas. En estos días lo vi en un edificio de la UD5, veía a los vecinos todos organizados, cada quien puso parte de la plata y bueno, se encargaron de pintar paredes, de pintar las escaleras y eso es una cosa que te demuestra que la gente está dispuesta a trabajar organizadamente. Si gana Meléndez, ¿qué va a hacer Tomás Guanipa? Y con esto cerramos, Tomás. Mira, yo ese supuesto, la verdad es que ¿Lo descarta? No lo descarto, pero no me gustaría profundizar en eso porque sería desesperanzar a la gente. Cuando tú le dices, no, es que puede ser que gane Carmen Meléndez, la gente baja la mirada y se siente muy mal, y yo creo que este es un momento para entusiasmar, porque sería desastroso que esa señora pueda ganar. Va a pasar lo mismo que hizo en Lara, dejó Lara votado por estar metido en la oficina de Maduro. En estos días inauguró un estanque, nosotros estábamos pasando por ahí una semana después, el día que lo inauguró prometió 6 días de agua para la comunidad, y una semana después no había llegado ni una gota. Si como candidata, a pesar de que está utilizando los recursos públicos para su campaña, que es un hecho de absoluta corrupción, no cumple lo que promete, imagínate tú si esa señora llega a ser alcaldesa de Libertador. Eso no va a pasar si la gente participa, si la gente vota y si con entusiasmo vemos un futuro mejor para todos, construyendo juntos un camino alternativo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muy agradecido. Mucha suerte. Nosotros despedimos esta conversación en nuestro programa Con 3 Puntos con Tomás Guanipa, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, y a lo mejor otros apoyos más que puedan surgir en el camino. Seguro. Para la alcaldía del municipio Libertador. Nos despedimos José Gregorio Yepes y Vanessa Davis. Hasta una próxima oportunidad.